Recuérdense, ya terminamos el tema número 4 y iniciamos un tema. Tengo que contarles algunas nuevas, ya no coordinación, ya nos dio la información y por supuesto vamos a tener clases el día jueves, tranquilos, con normalidad en nuestro horario y ya después ustedes ya se pueden ir a las actividades que corresponden, ya que el asueto otorgado es a través del viernes y retoman actividades. Les voy a leer por la fecha del calendario. El día 31 ya queda libre el asueto y obviamente retomando actividades el 10 de abril con clases normales. Es decir, nuestra siguiente clase es el jueves 30, por lo cual no interrumpe en ningún momento nuestro cronograma. Ahora, vuelvo a repetir, ¿hay alguna persona que haya solicitado extemporáneo el día de hoy? ¿No? ¿Alguien que haya solicitado extemporáneo? Bueno, ok. Yo la duda que tengo, licenciada, disculpe, es cómo dejar sin efecto una hipoteca después de haberse ya cumplido el plazo y todo, ¿verdad? El pago y todo. Ok, Eduardo, te vamos a ayudar con tu duda, no te preocupes. Si tú gustas, te puedo ayudar a ayudarte, informarte, orientarte. Si quieres, después de clase, nos quedamos con tu duda personal. No te preocupes, Eduardo. Hoy te doy la palabra, José. Respecto a las notas del primer parcial, como ustedes saben, caí enferma la semana pasada, entonces ya estoy recuperándome. Agradeceré que me den el chance de estos días que tendremos libres para poder terminar de verificar algunos exámenes y subirles la nota del primer parcial. Yo les estaré escribiendo en el chat si, ejemplo, ya la he publicado para que ustedes visualicen y si no, tranquilos, váyanse a descansar y los veo la semana del 10 para lo que son ya con notas ya publicadas y obviamente para continuar lo que es el contenido de lo que hemos estado viendo. Recuérdense su programa, tenerlo a la mano y en ese orden vamos para no entorpecer en ningún momento. Le damos la palabra a José René. Dime, José René, ¿qué duda tienes? Buenas noches, licenciada. Un gusto de saludarla. Gracias, José. La duda que tengo es con respecto al artículo 6 del Código Notariado. Con gusto. Dice: los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que corresponde conforme a arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mi pregunta consiste en que en realidad pueden trabajar, pueden ejecutar como notarios los jueces de primera instancia o está completamente prohibido según el artículo 70 de la ley del organismo judicial, literal G, ejercer las profesiones de abogado y notario o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo de sus hijos menores de edad. En ese caso, el juez de primera instancia sí puede, digamos, defender a su cónyuge, pero no puede actuar como notario, ¿verdad? Sino que solo como abogado.
No sé, estoy bien o cómo lo considera, licenciado, ¿me puede aclarar? Vaya, bueno, José, primero debes recordar que cuando vimos el artículo 6, previamente a ver el artículo 6, vimos quiénes pueden ejercer el notariado. Entonces, podemos ver, obviamente, el primer artículo 2, los requisitos que son habilitantes para ejercer el notariado. Es decir, sobre estos requisitos ustedes pueden ejercer el notariado. Las causas de inhabilitación y las causas de incompatibilidad. En las causas de incompatibilidad vimos quienes no pueden ejercer el notariado, ¿sí? A raíz de los artículos anteriores, llegamos al artículo 6, vimos el 5 y el 6 como excepciones. Es decir, y hasta le pusimos en la parte de arriba excepciones, José René. Entonces, Ok, el artículo ese no lo 6 tengo. está dentro de las excepciones de incompatibilidad para ejercer el notariado. Es decir, hay fuerzas mayores para poder o que obligan a las personas que están acá a poder, o no, es decir, autorizan para que esas personas puedan ejercer el notariado en ciertas circunstancias. Y la circunstancia que tú estás marcando en el artículo 6, inciso primero, veamos la primera parte, dice, el juez de primera instancia. Ya. Pero dice, en las cabeceras de su jurisdicción, en que no hubieren notario hábil. Si en este momento te podría decir que no considero que hubiera una cabecera o algún lugar de algún juez de primera instancia donde no hubiere un notario hábil, donde no hubieran notarios. Pero recuérdense, José, que estamos hablando de un código de 1947. Ahorita, por supuesto, ya vamos casi llegando a 40,000, si no estoy mal, de lo que son colegiados activos. Claro, tenemos que ver cuáles son notarios, abogados y notarios, y cuáles son licenciados, cuáles son afines. Pero veamos así y reduzcamos la mitad. Pensemos que hay 20,000 notarios. De los 20,000, los inhabilitados. Aún así, podríamos decir que la cantidad de notarios dentro de la República de Guatemala sí hay para que un juez no tenga que ejercer el notariado en base a la prohibición del artículo 70 de la Ley de Organismo Judicial. Pero si en esa cabecera, donde él tiene a cargo la jurisdicción como juez de primera instancia, no hubiera un notario hábil, aquí dice, o que estuviese imposibilitada, o si imposibilitada, creo que era una persona y anda de viaje. En esa cabecera solo hay un notario y se fue de viaje, no se encuentra. O dice, o se negare a prestar sus servicios. Alguna cuestión, se pudiera negar el notario no prestar los servicios a esa persona y como solo hay un notario, luego probar las tres causales o una de las tres, el juez de primera instancia sí puede realizar ciertos actos, que son los que más adelante tú estuviste leyendo. Ahora, si ahí también habla en la segunda parte del artículo, dice, hará constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. Es decir, no hay notario hábil en toda la cabecera, no hay un notario imposibilitado o el notario se negó a atender la escritura. Entonces, su actuación es válida, es decir, es una excepción a la regla general. En todo momento, José René, lo vimos como una excepción a las causas para poder ejercer el notariado. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por tenerme paciencia. No te preocupes, estamos a las órdenes, José René. No creas, todos tenemos alguna duda y con tus preguntas nos vamos ahí nutriendo todo. No te preocupes. ¿Alguien más tiene una duda para seguir retomando?
La de Eduardo sí vamos a dejarla después. Están viendo que están poniéndole ahí en el chat a pobre Eduardo, pero sí, Eduardo, te vamos a ayudar, pero en un ratito, ¿ok? Bueno, ¿alguien más, por favor? Bueno, ya que no hay nadie extemporáneo, ya que no tienen dudas del contenido que hemos visto, porque recuérdense que vamos avanzando y ya lo retomemos. ¿Qué va a venir en el segundo parcial? El contenido del primer parcial más lo que estamos viendo. Cada vez se hace más contenido, entonces agradezco cada vez que iniciamos un tema, siempre les pongo a preguntar, ¿tienen dudas? Retrocedo antes de seguir. Yo veo que no, ¿verdad? ¿No? Bueno, ya están ansiosos por Semana Santa. Ok. Luis Carlos Castillo del CID. Dime, Luis Carlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Primero que nada, si usted sigue sintiéndose un poco mal, comprendemos y termina la clase un poco antes, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, mi duda surge con lo que acaba de comentar del examen, del segundo examen parcial. Uh-huh. Comentó de que en el segundo examen parcial vendrá el contenido del primer examen parcial y lo que estamos viendo hasta el momento. Entonces Sí. sería del punto 1 al punto 5, que creo que es Sí. lo que podríamos aproximadamente a donde podríamos llegar del programa, ¿verdad? Recordemos que todavía tenemos fechas tentativas, así que todavía vamos ahí con contenido. Tal vez terminemos esta semana el 5 y comencemos la fe pública, que es el 6, ¿verdad? Que son temas más prácticos. Entonces, hoy vamos a hablar un tema bien poquito que es, como les decía, función notarial. Vamos a ver las 3 teorías y ahí nos vamos a ir poco a poco con el tema. Vamos a ir desglosando, vamos a ir poniendo actividades como lo hemos estado trabajando, pero no te puedo decir todavía, Luis Carlos, cuál es el tema o en dónde nos vamos a quedar para el segundo parcial. No te puedo decir que para atrás todo bien, para adelante lo que nos vaya abarcando. Entonces, para el examen final, de igual manera, contemplar todo lo del programa o hasta donde hayamos visto el programa. Así es. Espero en Dios, examen final, llegar al tema protocolo, que ya sé que son de las primeras dudas que normalmente salen porque ya quieren ver ustedes práctica, pero recuérdense que notariado 1 es contenido y obviamente es la parte sustantiva de lo que es derecho notarial. Así es, Luis Carlos. Muchas gracias, licenciada. Diego Emanuel, buenas noches, por favor, toma la palabra. Buenas noches, licenciada. Disculpe por cuestiones, problemas técnicos, hasta ahorita me pude conectar. Pero no sé si aparte de lo que estoy escuchando ahí del segundo parcial, habrá mencionado algo acerca de las notas. Diego, todavía no. Les pedí por favor que me dieran chance. Ya me tracé, obviamente, y después de Semana Santa tienen ya publicadas sus notas, o en esos días van a tener publicadas sus notas, ¿ok? Van reflejados en la cartelera. Ok, gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Ok, bueno, fue un poquito de informativo, solo para que los que estaban todavía en rezagado ya me pusieron mensajito que ya están conectados en clase. Esperamos a los demás, entonces arranquemos, jóvenes. La función notarial. Vamos a comenzar con ustedes y les voy a dar yo una definición que aquí tengo anotada. Onelia Lucero, buenas noches, ¿cómo estás, Onelia? Buenas noches, licenciada. Gusto de saludarte, Onelia, ¿cómo has estado? Gracias, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha seguido? Ahí vamos, mira, tratando de hablar lo más claro posible. Onelia, quedamos la semana pasada y estábamos viendo que hoy vamos a ver la función notarial. ¿Qué idea tienes cuando hablamos de la función notarial? Lo que te venga a la mente, Onelia, ayúdanos. No sé, que pueden transmitir asuntos de jurisdicción voluntaria como procesos sucesorios. Ok, bueno, te voy a adaptar una vez.
Jurisdicción voluntaria lo vas a ver en Notariado 3 y ahí vas a ver toda la clasificación de jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de la función notarial, estamos hablando sobre un tema literalmente doctrinario. Estamos hablando sobre la actividad o el qué hacer del notario, ¿sí? Bueno, vamos a ver, Víctor David Zacarías. Ayúdanos a aportar más información. Licenciada, buenas noches. Con el temita ahí de la función notarial, ¿cómo se llama? La función que ejerce el notario, ¿verdad? En darle forma a documentos de, ¿cómo se llama? ¿Qué? Contratos, escrituras públicas. Ajá. Eso. Gracias, Víctor David. Tal y como Obed Josué está contando, no la definición del qué hacer del notario es el derecho notarial. Por ahí viene, exactamente estamos nutriendo de palabras para poder, obviamente, entablar una definición. Los que por favor tienen donde anotar, les voy a dar una definición. José René, dime, José René. El notario recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Eso es el derecho notarial. Así es, José René. Eso es el notario. Ajá, sí. Gracias, José René, muy amable. Bueno, cuando hablamos de función notarial, hoy tengo anotaciones que ya no lo pasé a compu, pero entonces, es el quehacer del notario. Es la actividad, el procedimiento. Si quieren, voy a hacerlo más despacio, ¿verdad? Porque si primero voy a dictárselas, después se las voy a explicar, perdón. Por favor, es el quehacer del notario. Es la actividad y el procedimiento documentario. ¿Ok? Que el notario realiza cumpliendo con todos los requisitos y solemnidades. Ahí le podríamos poner punto. Podríamos tener otra más. Es la creación de los instrumentos públicos, así como el cumplimiento de las obligaciones que se genera por su actividad notarial. Dos medio definiciones para que podamos complementar, interpretar y sacar la propia. Por supuesto, no se les va a olvidar ayudarse del libro que tenemos virtual para ir complementando. Entonces, Víctor David, Onelia y José René, como estábamos hablando y comenzamos a explicar, quiere decir, es el quehacer del notario, dar cumplimiento al procedimiento. ¿Se recuerdan cuando hablábamos y definíamos el derecho notariado de manera general? Hablábamos que hay un antes, un presente y las obligaciones posteriores. Antes, los documentos que usted va a solicitar para poder llevar a cabo el acto, que es el presente, donde ustedes van a estar haciendo el acto o el contrato o haciendo contar algún hecho o un contrato. Bueno, y las obligaciones posteriores ya hemos hablado sobre el testimonio especial, el testimonio, los avisos y obviamente las consecuencias de no realizar dichos avisos, todo lo que se refiere a lo que son algunas sanciones para evitar algunas sanciones. Entonces, ahorita vamos a decir, cuando hablamos de derecho notarial es darle la forma, dice José René. Entonces, aquí es todo el procedimiento, es desde que se inicia hasta que se finaliza. Es decir, todo lo que conlleva hacer o realizar paso a paso para poder finalizar el documento. Recuerda que usted calcula impuestos, recuerda que usted coloca timbres, usted hace las declaraciones o hace los formularios, usted lo presenta, usted lo va a traer
viene usted y se lo entrega al cliente. Entonces, todo lo que conlleva el documento es el procedimiento. Entonces, decir que la función notarial es la actividad que como notario realizo al realizar y darle cumplimiento a todo el procedimiento de todos los instrumentos, ¿sí? ¿Entendimos ahí para la diferencia de ellos dos? Claro, los derechos y las obligaciones y por supuesto todas las actividades que conllevan paralelas a estas cuestiones. Dentro de esto, función notarial, por supuesto, está el fin, que es crear el instrumento público. Recuérdense que ya vimos este contenido en el tema número 1. Entonces, cuando el fin es crear y darle forma al instrumento público, nos basamos en 3 teorías. La función se divide, les dicto, en la teoría profesionalista, funcionarista y ecléctica. Antes de continuar, solo quiero contestar la pregunta de Obed que está en el chat. Sí, Obed, es decir, la actividad pública, privada, si lo quieres tú dividir, porque obviamente lo que haces antes de alistarte para atender a tus clientes, tienes tus clientes, que es el momento de inmediación, y por supuesto la actividad que tú realizas con las instituciones. Así es, Obed Josué. Ahora levantaron la mano. Digan, ¿qué manda, perdón? ¿Quién me levantó la mano? Dicta, para mí que se tome el curso de hoy. Está muy mala, ya vio. Sí, tengo un poquito de fiebre, pero ya estamos hasta que se terminar los temas de las teorías para que ustedes terminen y tengan contenido, porque me imagino que en Semana Santa ustedes van a poner al día con todo el contenido. Entonces yo quiero proporcionarles información para que puedan tener que estudiar. ¿Cuándo nos va a mandar el documento entonces? ¿Manda? Nos va a mandar el documento entonces que estamos estudiando. No, recuérdate que en clase vemos lo de clase, contenido, ese libro te ayuda para fundamentar o ampliar el tema de doctrina. Sí, es cierto, como dijo que nos íbamos a poner al día con lo que pensé que iba a proporcionar el documento. No, es decir, ustedes van a tomar algunos temas que tal vez no han leído o algo así para poner al día, igual cualquier cosa, ya saben que en el chat ahí me pueden preguntar y yo voy contestando, ¿ok? Bueno, ¿alguien me había levantado la mano? ¿No? ¿Continuamos? Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de estas 3 teorías, tenemos que hablar la del profesionalista. La del profesionalista, obviamente la palabra es que ve al notario como profesional. Esta la podemos ver de esta manera. Dice que es la posición del notario en la función pública. Obviamente va a actuar en todo momento con profesionalismo, tal y como lo establece el artículo 2 del Código de Notariado. ¿Se recuerdan que cuando veíamos el artículo 2 vemos los requisitos habilitantes y en el inciso 2 vimos lo que es haber obtenido el título facultativo? Automáticamente ahí estamos hablando de la teoría profesionalista, que es decir, que para el quehacer del notario debemos saber que esta persona no solo es el conocedor del derecho notarial, sino también haber obtenido un título facultativo que le da la profesión para poder ejercer dicho cargo. ¿Vamos bien con esta? Perdón, Alita, ¿podría repetir la profesionalista para tomar nota? Ok, la de profesionalista es la actividad que realiza el notario
obviamente lo identificamos como un profesional, tal y como lo establece el artículo 2, inciso segundo. Es decir, este requiere no solo el conocer el derecho notarial, sino también, obviamente, de haber tenido un título facultativo que lo acredite como profesional del derecho notarial. Se recuerdan que hablábamos de los grados de abogado y notario, y obviamente estamos refiriendo al título facultativo del grado de notario. ¿Ok, Anthony? Ok. Gracias, Licta. Sí, a usted, a ti. Bueno, sigamos entonces. Por favor, la funcionarista. ¿De dónde se imagina que viene la funcionarista? Hasta lo vimos en la Constitución. ¿Ok? Recuérdense que la teoría funcionalista... Notario, licenciado. ¿Cómo, Cruz Natanael? Perdón. Como la palabra lo indica, de las funciones directamente del notario. Sí, dirección directamente del notario. Recuerden que estamos en la función notarial y cuando nos referimos a funcionarista, viene obviamente sobre la figura que se le otorga a la Constitución como funcionario público. Recuerden que vimos ahí, automáticamente vimos que es la función que desempeña o que se le inste al notario como funcionario público para representar y realizar ciertas acciones que se le son encomendadas por la Constitución. Obviamente todo esto a través de los requisitos establecidos en el Código Notariado, en el Código de Ética, etcétera. Entonces, la opción que le da como funcionario público la vemos reflejada en la teoría funcionarista. Entonces, veamos, si la teoría profesionalista dice que tiene que ser el notario una persona que tenga un título facultativo para poder desempeñar, y la funcionarista, es decir, que sea ser declarado un servidor público por el Estado automáticamente que le da esta función para poder desempeñar el cargo, ¿cuál es la ecléctica? José Alfonso Jr., dime, José Alfonso. Buenas tardes, buenas noches, licenciada. La ecléctica sería entonces la combinación de la función, la de la teoría profesionalista y funcionalista, que es la que adopta Guatemala, si no estoy mal. Excelente, José Alfonso. Muy bien, así es, José Alfonso. La ecléctica es la combinación de ambas teorías en las cuales obviamente vemos que se le da las dos opciones, que es como José Alfonso lo acaba de comentar, la que sigue Guatemala y la que está establecida, porque obviamente lo tenemos regulado en la Constitución Política de la República y en el Código de Notariado. Claro que esta, por supuesto, es sui generis. Entonces, por supuesto, en todo momento podemos ser, el notario es un funcionario público único en su género y es un profesional del derecho y se le denomina entonces que tiene las dos cuestiones y está obligado también por el Estado para desempeñar. Es decir, tiene jus generis, perdón, no me sale porque es latín. Ahí se estoy poniendo. Entonces, ustedes pueden, por supuesto, ver que esta es la corriente que sigue Guatemala. ¿Alguna duda? Ah, ya me están haciendo bullying en el chat, ya vi, jóvenes. Bueno, entonces, estas son las tres teorías que siguen. Vamos haciendo resumen. Cruz Natanael, abre tu micrófono. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vamos, pues, Cruz Natanael, va haciendo resumen. Las tres, sin ver, las tres teorías de la función notarial. Profesionalista, funcionalista y la ecléctica, licenciada. Excelente, Cruz Natanael. Vamos a ver, Ingrid Lisbeth Hernández. Suéter a rayitas. Ingrid Lisbeth. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Funcionarista, Ingrid. Es la que tiene que ver con el funcionario público. Ajá. ¿Por qué?
Es la que se desempeña a nivel, bueno, a nivel del Estado. Y también, Ok, como Luis nosotros Carlos hacemos fe Castillo, pública, ayuda a Ingrid Lisbeth. Es porque el Estado lo emite a uno como un funcionario público para realizar el acto. Excelente, gracias Luis Carlos Castillo. Vamos a ver Julio Roberto. Buenas noches, camisa azul. Ecléctica. Es la combinación de las dos, de la profesionalista y de la funcionalista, porque tiene funciones públicas y hace las actividades del notario. Excelente, Julio. Entonces, Silvia Rodríguez, la más fácil, ya te explicaron todas. La profesionalista. Esta es la que reconoce al notario como un profesional, licenciada. Excelente, gracias. Entonces, Víctor David, la definición de función notarial. Ya la habías comenzado, hoy te voy a dar más completa. Definición de función notarial. Función notarial. Es la actividad que realiza el notario basado en procedimientos regulados, investido como profesional del derecho y como funcionario público, ¿verdad? Gracias, muy amable. Darling Melissa, buenas noches, Darling Melissa. Darling Melissa. Licenciada. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Darling? Buenas noches. Vamos retrocediendo, Darling, así que vamos contigo. Darling, ¿me podrías dar, por favor, las cuatro impugnaciones que vimos anteriormente? Licenciado, perdone, fíjese que yo me conecté, pero estoy en una reunión. Ahorita me acabo de mover, no sé si me vio que me paré. Entonces, no puedo contestar en este momento, no tengo mis apuntes. Perdone. Vaya, ok, ya le dimos el archivo a Gerardo Iván. Gerardo Iván. Perdón, licenciada. Vaya, Darling. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Gerardo. Disculpen. La que sería de las impugnaciones. Recuerdo que dijo la de recurso de responsabilidad, recurso de reposición, el de reconsideración y el último recuerdo que fue el de apelación. Excelente, Gerardo, muy amable, te lo agradezco bastante. Gracias, ahora le debo los artículos, que eso no me los he aprendido. Ah, bueno, pero ya los tienes anotados, ¿verdad? Sí. Oscar David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Ayúdanos para ir avanzando y vamos retrocediendo todos, ¿ok? Dime, por favor, vamos a ver, ¿cuáles son los órganos en que podemos decretar la inhabilitación? ¿Cuáles órganos pueden decretar la inhabilitación? La Corte Suprema de Justicia. Excelente. Está también el Tribunal de Sentencia, en el caso del inciso 4, el artículo 3, no estoy mal. Excelente. Y el Tribunal de Honor, en el caso de faltas a la ética, del Colegio de Abogados. Excelente, qué alegre saber que sí están poniendo atención. La clase hoy es bien poquito porque de veras no puedo avanzar tanto, quisiera, pero vamos a ver, fundamento legal. Ya tengo la hora, fundamento legal. Estoy poniendo la hora de que me van contestando para agarrar su nombre después. Fundamento legal fundamento legal constitucional de la colegiación profesional. Levanten la mano. José René, dime. Artículo 90. ¿Qué más? ¿De dónde? Artículo 90. Artículo 90, sí, de la Constitución, para que es. No estoy seguro, licenciado. Bueno, es de la Constitución del artículo 90. Vamos a dar, ya tienen en el chat, pero es artículo 90 de la Constitución Política de la República. Gerardo Hernández, dime. Artículo 90 de la Constitución. Gracias, Ligda. Sí, eso para confirmar el artículo 90 y el artículo 1 de la Ley de Colegiación. El 90 de la Constitución.
No se preocupen, aquí estoy poniendo la hora porque no estoy poniendo los nombres, aquí les pongo todos los nombres, pero vamos, pues vamos para atrás. Darwin, dime antes que haga otra pregunta. Ya tiene levantada la mano para ganar, Darwin. Dime, Darwin. Era para confirmar lo del artículo 1 de la ley de colegiación. Nada más, como se había pasado, pero ya el compañero. Gracias, muy amable. Ok, vamos entonces, pilas con activar la mano. Antes, no es del chat, recuerden, se levanten la mano. ¿Alguien que me puede decir los 4 órganos del colegio profesional? Perdón, Lenel. Rocío Alejandra Recinos Barrios. Buenas noches, Lee. Es la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor, y no tengo la última, pero es está en el artículo 6 de la colegiación. Tribunal Electoral. Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Electoral. Ok, levanten la mano para que se ganen los puntos, obviamente sean los que tengan la respuesta completa, si no vamos, miren que todos tienen ahí el deseo de participar. Bueno, entonces, ahora listos. Kimberly, manda Kimberly. Todos ganaron. No, nada, licenciada, para decirle la de Tribunal Electoral. Ok, gracias, Kimberly. Ok, por favor, levanten la mano. ¿Quién me puede decir, por favor, las sanciones establecidas en la ley de colegiación profesional? Víctor David Zacarías Bamaca. Dime, Víctor. Licenciada, serían ahí las sanciones pecuniarias, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal y suspensión definitiva. Excelente, Víctor David. Muy amable, te lo agradezco bastante. Bajen la mano. Ok. ¿Quién me da la definición de derecho notariado? Magali, lo baja la mano para poderla subir. Vamos a ver, definición del derecho notariado. Ingrid Lisbeth Hernández López. Es el conjunto de normas y doctrinas que regula la teoría funcional del instrumento público del notario. Ok, te faltó principios, pero está bien. Esa es la definición que sacamos. Normas y principios. Aquí es. Gracias, Ingrid, muy amable. Ok. Entonces necesito la definición de notario. Evelyn Alejandra Cuyuy Cahuec. Sí, licenciada. El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Y luego sigue más, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. En su función está contenida la autenticación de hechos. Excelente, Evelyn. Gracias, Evelyn. Evelyn para leer tu nombre. Evelyn Alejandra, ok. Ok, Evelyn Alejandra. Ahora denme la definición legal del notario con su fundamento. Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez. Artículo 1, licenciada del Código de Notariado. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Excelente, Silvia Rodríguez. Excelente. Gracias, mi amor. Estoy tirando ahí al anzuelo un montón. Las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Cindy Carolina Bautista. Cindy Carolina Bautista. Cindy. Ok, entonces vámonos con José Alfonso Junior Castellano. José Alfonso, tú ya tienes tus puntos, pero sí, Bueno, solo quería participar. Es No como por dos, porque tienes el del primer parcial, ahorita te estás ganando el del segundo. Bueno, entonces, ¿solo las fuentes del derecho en general o la del derecho notarial? Fuentes del derecho notarial. Ok, solo es la ley. Fundamento, artículo 2 de la ley del organismo judicial.
Ay, José Alfonso, muy bien ganados tus puntos entonces, José Alfonso. Gracias, muy amable. Ok, bueno, vámonos, regresemos. Vamos a ver, ¿quién me da dos? Vamos, me da una característica, pero de cada lado, del sistema sajón y del sistema latino. ¿A ver quién? Sandra Yadira Jiménez. Tengo que ver tu nombre completo. Sandra Yadira Jiménez Hernández. Dime. Sí, licenciada. El sistema sajón es profesional y no, ese es el sistema latino. Y el sistema sajón es el que no es profesional. Excelente. La que acabamos de ver sobre la teoría profesionalista. Excelente. Gracias, Sandra Yadira Jiménez. Ok. Muy bien. Unas dos más y así para que no irme tan inquieta de que no le estoy dando una clase tan concreta a ustedes. ¿Quién me dice 4 principios del derecho notarial? Andrea Alejandra. Buenas noches, licenciada. Andrea, buenas noches. Sí. Dime 4 principios. La fe pública, de la forma, de autenticación, de inmediación y derogación también. Excelente, Andrea Alejandra. Muchas gracias. Andrea Alejandra, tengo que ver tu nombre completo. Andrea Alejandra Michelle Sandoval. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, licenciada. Para servirte, Andrea. Va. Nada más. Vamos a ver. Ni tanto que hemos visto y que ya no tenemos dónde preguntarles. ¿Quién me puede decir la pregunta que seguro les va a venir? Causas de incompatibilidad. ¿Quién me puede decir las causas de incompatibilidad? Kimberly Yesenia Urbina. Lo dejé activado, Lick. Ok, bajen la mano. Vamos a ver en fila quién te sigue. Magali Tiu Medrano. No, pues dime, Magali Tiu. Serían civilmente incapaz, los toxicomanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos y mudos, los condenados a alguno de los delitos en el Código Penal, falsedad, robo, hurto y estafa. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Magali Tiu Medrano. Ok. Ahí está. Bueno, jóvenes, perdón que no es una buena clase que les doy, pero de veras ya no aguanto la tos y tengo fiebre. Pero ya me voy a poner mejor. ¿Ya tomó algo, Lick? Fíjate que estoy en tratamiento como el jueves me brotó, estoy en tratamiento desde el jueves y obviamente el problema es que no estoy suspendida, entonces quiera o no, estoy trabajando, entonces quiera o no, eso me está afectando el no haber descansado un poquito, pero ahí vamos, ya primero Dios. Que siga mejor. Gracias, dona Mazario. Primero esta semana me recupero y no voy a ir a la playa, pero saco sus exámenes, ¿ok? Bueno, bien, bien. Toca ver películas de Netflix, limonada caliente, Ligda. Un poquito de limonada caliente y una vitapirena. Julio. Ay, gracias, Susan. Los veo el jueves. En la playa se le va a quitar la tos, licenciada, porque ahí hay calor. Sí, ¿verdad? Me falta vitamina. La coca caliente también ayuda mucho. Ok, gracias. 7 octavos y un limón. Para el resfriado. 7 octavos y un limón. Ok, gracias, muy amables. Que se recupere, les ya. Feliz noche. Gracias, muy amable. No se Feliz noche, Linda. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche, Linda.